mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando ya en esta transmisión, los que se están reportando en el chat de este programa, su programa Vanguardia Obrera. Los invito a todos para que compartan el enlace para que otros compañeros, otros amigos puedan pegarse a la transmisión y nos vayan reportando aquí en el chat su permanencia en el programa, sus opiniones, sus dudas, sus críticas, todo lo que quieran pues sobre el tema que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a hablar sobre el próximo 20 de julio. Vamos a coger ese como razón, como tema, porque este próximo 20 de julio arranca, por un lado, el segundo periodo de legislatura del gobierno de la Colombia Humana con Gustavo Petro como presidente. Y eso lo han tomado como un acontecimiento, los sectores, todos los que lo respaldan plenamente, lo han tomado como un acontecimiento muy importante y por eso han aprovechado esa jornada para llamar a realizar una movilización, una concentración en todas las ciudades del país, principalmente en la ciudad de Bogotá, pero en todas partes, repicarlo, una concentración en apoyo al gobierno y a sus reformas. Estrictamente lo han planteado de esa manera, al gobierno y a sus reformas. Sobre todo hemos notado que lo encabeza este llamado los jefes de las centrales obreras. Y ese mismo 20 de julio se conmemora lo que llaman la fiesta del Día de la Independencia. Una celebración que ha sido asumida y ha sido promovida como de orden nacional, como una fiesta que debe conmemorar todos, absolutamente todos los nacidos en Colombia. Es decir, que se llama a que sea celebrada de esta manera, pues según dicen fue un punto decisivo hacia la superación de la dominación colonial española sobre la entonces llamada Nueva Granada y sobre todo lo que componía pues este territorio. Vamos a analizar también ese aspecto. Por eso los invito a que aprovechemos este tiempo de hoy, este programa, para analizar eso. Ese llamado a las calles encabezado por las centrales y cuál es la posición correcta frente a la conmemoración del 20 de julio. De eso vamos a conversar con todos los que están ahí y ahorita ya entonces vamos a darle inicio a este programa. Adelante con la organización y movilización del pueblo. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, vamos a entrar en materia entonces sobre estos temas. Tengo que decir que sobre el 20 de julio, a mi modo de ver, como yo he mirado pues y como he estudiado pues el tema, marca un episodio más dentro de la larga lucha de los pueblos de América. Es solo un punto, a mi modo de ver, de segundo o de tercer orden de importancia frente a otros que fueron mucho más representativos en esa larga lucha de los pueblos. Y solo para recordar uno, en estos momentos el caso de la Revolución de los Comuneros en 1781, pero además muchos otros acontecimientos. El 20 de julio dicen que se conmemora la independencia o el inicio pues de la gesta libertadora, pero para entender bien esto, quiero yo recordar un aspecto que siempre debemos tenerlo presente. Nosotros no podemos olvidar que no se puede analizar eso en general, porque la política es un asunto que está inmerso dentro de lo que nosotros analizamos en la sociedad y uno de los aspectos importantes de la sociedad es aquel que siempre recordamos de la lucha de clases.
Es decir, tenemos que mirarlo también con esa óptica, sobre todo con esa óptica, dependiendo de qué clase estamos hablando, de acuerdo a ese punto de vista de clase, podemos analizar cualquier fenómeno de la sociedad y en este caso específico del que estamos hablando hoy, del 20 de julio y de lo que se conmemora. Podemos decir, los que recordamos pues esos acontecimientos, que está bien y se corresponde y se entiende que las clases acomodadas de esa época tengan algo que celebrar, porque efectivamente ellos estaban en una puja, en una disputa por el poder, porque ellos estaban en una campaña que la llamaban la campaña libertadora, pero que en realidad lo que estaban luchando era por quitar del poder ese poder de dominación colonial de España, para ellos apoltronarse y asumir el poder como ellos se llamaban como criollos, pues. Entonces fue la lucha que se dio ahí en eso y por eso en ese transcurso que podemos mencionar ahorita y que recordamos ya que lleva 204 años desde ese grito de independencia, la característica ha sido esa, es decir, desde cuando se logró el triunfo sobre el yugo español, fueron ellos los que realmente se quedaron en el poder, pero además de eso, la otra característica importante es que ni siquiera el aspecto de terminar con la dominación, con el sometimiento de estos pueblos, de estos países posteriormente, a un dominio extranjero, ni siquiera eso pudieron ser consecuentes, no podían serlo efectivamente porque existían intereses económicos muy de fondo. Y por eso esas banderas de libertad del yugo español fueron cambiadas por sometimiento ante el yugo de la bandera yanqui. Así que no podemos hablar jamás de que Colombia ni ha sido libre ni ha sido soberana. Es decir, incluso desde ese punto de vista, esos dirigentes que encabezaron esa revuelta y esa libertad supuesta no pudieron ser consecuentes sobre eso, ¿sí? Colombia ha sido desde siempre, pasó de ser, de expulsar al colonialismo español para convertirse de inmediato en una semicolonia de otros países, de otros más poderosos, en el caso particular Estados Unidos. Así pues que los ricos que hoy gobiernan a Colombia sí tienen mucho que celebrar, pero pasando del otro lado, del lado del pueblo, que fue el que puso, como en todas las guerras, los muertos, que se sacrificó por décadas. A pesar de ese triunfo, siguió siendo sometido, siguió siendo perseguido, siguió siendo explotado y masacrado, condenado a morir de hambre. Ni siquiera el régimen de esclavitud fue abolido, pues, en su momento, por ese triunfo, pues, libertario. Es decir, esa característica y ese llamado a que tenemos que conmemorarlo, a que todo el pueblo colombiano tiene que conmemorar ese día como un día de libertad, es un asunto muy relativo y en ese sentido esas banderas, pues, por lo que lucha, pues, el pueblo colombiano, no tienen por qué celebrar absolutamente nada en ese sentido. Pero además, desde el punto de vista del conocimiento de la historia, darle esa cualidad especial a un hecho pues tan fútil, tan nimio como es lo del florero, y decir que eso fue el desencadenante de la guerra de independencia es desconocer los grandes hitos históricos anteriores. Es decir, la historia pues no se mira de esa forma. Entendemos, claro está, que para el Estado y en general toda la parte pues de la forma educativa y de toda esa ideología que predomina en la educación, hay esa tendencia también a ver la historia como un conjunto de hechos aislados, como hechos específicos, de la misma manera que están acostumbrados a ver la historia como hechos en los cuales se destacan sobre todo individuos, en este caso Simón Bolívar, Santander, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el pueblo tiene que entender, y los comunistas efectivamente tenemos que enseñar, que la historia es mucho más que eso, es mucho más rica,
Y por ende, nosotros cuando analizamos la historia, destacamos el movimiento de los pueblos, destacamos la participación de los pueblos, destacamos el desarrollo de todo ese proceso de lucha, de toda esa cantidad de batallas que dieron los pueblos durante la época de la independencia, y por ende no es correcto ver la historia tampoco de ese momento y destacar específicamente eso, ¿sí? Pero además de eso es ahistórico, porque no da cuenta, además de la gran movilización ideológica y política que se tuvo que dar antes de ese proceso que ellos dicen va desde 1810 hasta 1819, ¿sí? Todo ese gran movimiento preparatorio de eso, con un movimiento ideológico, político y de organización de todos los criollos, de los artesanos, de los negros esclavos, de los indígenas, además de la gran cantidad además de esta movilización ideológica y política, de la gran cantidad de acuerdos que se venían dando en el extranjero, realizados durante muchos años atrás, para buscar apoyo en todos los órdenes, incluso en el terreno militar. Entonces la historia pues hay que mirarla de otra manera, y no podemos comer entero y ver esa manera de ver la historia como la ve pues la cátedra burguesa y toda esa historia concebida desde el punto de vista individualista y no y ocultando completamente el papel de los pueblos y los intereses de los pueblos, ¿no? Que es lo que, si hacemos un parangón y traemos eso con lo de ahorita, vamos a encontrar similitud también en esa forma de ver la historia, y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, lo más importante de todo esto es que para el pueblo ese grito de libertad no fue bien recompensado, y no lo es aún. Es una cuenta pendiente que tiene por cobrar el pueblo colombiano, y la mayor enseñanza que puede y debe sacar de esas guerras de independencia es que si no es el propio pueblo quien es el protagonista, ¿sí? Y no solo protagonista poniendo los muertos, siendo carne de cañón como siempre lo ponen a hacer en las guerras reaccionarias, no, protagonista en las guerras es dirigiéndola y estando preparados para administrarlo todo y vigilarlo todo con su poder armado, ¿sí? Si el pueblo no se prepara para eso, si el pueblo no participa activamente de esa manera, como no lo podía hacer en ese momento, pero como ahora sí está llamado a hacerlo y puede hacerlo en estos momentos por el papel que juega la clase obrera y la posibilidad que tiene de hacerlo, pero si no lo hace, seguirá siendo un instrumento al servicio de otras clases y por lo tanto de otros intereses. Es decir, en ese aspecto, ese asunto de el 20 de julio, el pueblo colombiano no tiene absolutamente nada que celebrar. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, me acaban de decir aquí que nos llega ahorita reciente un video de unos compañeros de Cali, sobre una denuncia de una problemática que hay allá con el tema de las bibliotecas. Primero que todo, pues agradecer pues a quien haya enviado el video, llamarlos pues a que sigan con esa actitud, y ahorita más adelantico en un espacio, claro que le vamos a dar cabida y vamos a compartirlo con todos ustedes. Bueno, sobre el tema de la marcha en concreto, y ese día de apoyo al gobierno y sus reformas. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Lo primero es respecto al gobierno. Hay varios aspectos, de varias formas lo podemos mirar, pero lo primero es respecto al gobierno. Y bueno, antes de eso, pues partamos de un asunto. ¿Qué es lo que nos interesa ahorita pues de tratar este tema? Nos interesa bien analizar qué representa ese llamado, qué representa lo que está convocando pues las centrales
y algunos partidos que tienen que ver con ellos también, y cuál es la actitud correcta que debemos asumir y que deben asumir pues los revolucionarios en este asunto. Entonces, primero que todo, respecto al gobierno, lo primero que salta a la vista es que llevan un periodo de legislativo, donde a la luz de todo el mundo eh, tenemos que reconocerlo, y no quiere decir con esto que nos vayamos contra el gobierno, ni mucho menos, sino son los hechos pues los que cantan. Hay que reconocerlo, ha sido un completo desastre, ¿sí? Salta a la vista pues que la inmensa mayoría del plan de gobierno que tenían, que algunos lo centran pues y dicen que está enfocado sobre todo en las reformas, pues se quedaron ahí, engavetados pues en su mayoría. Y pues lo que uno esperaría de un gobierno es que hiciera una valoración de ese primer periodo. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los problemas que se tuvieron, los impedimentos, en qué se falló o en qué aspectos funcionaron bien, para sobre la base de esa experiencia, de esa síntesis de experiencias, pues poder decir, para el segundo periodo vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y es lo que vamos a ver por ese lado. Entonces, es lo primero que llama la atención, es decir, por lo menos yo no conozco, y estuve buscando algo al respecto, no se ve pues eso. Sin embargo, sí me encontré con algunos partidos que se dicen de izquierda, que han expresado algunas opiniones al respecto, sobre todo destacando lo evidente, que es algo pues también que llama la atención. No es fácil decir algo cuando ya es evidente que se presenta. Es decir, que fallaron en esa intención de impulsar su plan de gobierno sobre la base de los consensos, es decir, sobre la base de llegar a acuerdos con los enemigos del pueblo, y por ende que es un error confiar en esa supuesta buena voluntad de toda esa leonera pues que hay ahí, en toda esa politiquería que se mueve, donde todos pues supuestamente estaban dispuestos a dialogar, a llegar a acuerdos y a todo eso, y al final de cuentas pues el resultado fue otro, ¿no? Y efectivamente pues estos partidos plantean pues eso. Sin embargo, no van más allá de eso, ¿sí? A lo sumo pues dicen, hay que luchar, hay que buscar otra forma. Sin embargo, por ningún lado se les ve haciendo convocatorias, organizando, promoviendo un paro, llamando pues realmente a las fuerzas, rebelándose incluso contra las direcciones, porque muchos de ellos incluso son parte de las mismas direcciones de las centrales obreras, pero al final de cuentas siguen actuando de la misma manera. Es decir, es aquella forma de actuación del camaleón, ¿sí? Que coge cualquier color de acuerdo a lo que le convenga. Entonces, critican al gobierno, pero están con ellos. Llaman a apoyar al gobierno también, pero llaman a criticarlo, ¿sí? Pero también hablan de la movilización, pero no la organizan. Entonces, ese es el otro ingrediente que se ve ahí, y que es normal efectivamente. Es un ingrediente pues de toda esta lucha de clases, con el que hay que lidiar y con el que hay que saber tratar. Por parte del gobierno y de los parlamentarios amigos del presidente, nuevamente se ve que se destaca la pusilanimidad en la actuación, ya que siguen todos enfocando sus energías exclusivamente en el juego parlamentario, es decir, buscando adeptos, haciendo acuerdos, buscando, supuestamente ellos sueñan con que van a romper la unidad de los enemigos del gobierno, quienes sí se han visto robustecidos en su plan de torpedear todos los intereses y los intentos del Ejecutivo. Es decir, ellos pues, esos amigos parlamentarios del presidente, siguen con esa intención y siguen pues efectivamente pues haciendo reuniones, buscando acuerdos, hablando con liberales, conservadores, con amarillos, con rojos, buscando efectivamente eso, buscar hacer acuerdos. Incluso parece pues que la reforma que iban a presentar ahorita el 20, como que no la van a presentar. Por ahí andan diciendo que como que no la van a presentar todavía, que era supuestamente una de los asuntos que eran
importantes para el 20, pero andan diciendo que como que no la van a presentar, posiblemente porque están echándole tijera con ellos para presentar algo aceptable, según pues lo dicen. La otra característica importante tiene que ver con los contradictores, los opositores pues abiertos al gobierno, los que podríamos decir los enemigos del gobierno, que ya se dieron cuenta en la primera legislatura que Petro y sus aliados en realidad son frágiles. No van a responder, por lo menos en lo que se vislumbra pues en el inmediato futuro, no van a responder con radicalizar sus fuerzas. No están interesados en ello. Ellos siguen con la idea pues de los acuerdos, siguen pensando pues en esa táctica y por ende ese bloque entre los cuales está Vargas Lleras y los uribistas, Dilian Francisca y toda pues esa recua pues de actores pues de la más rancia derecha, están envalentonados y ante un Petro y un gobierno y sus aliados que se muestran débiles, lo más seguro es que vayan por más, ¿sí? Y ellos van por todo si se los quieren tragar vivos y los otros se dejan, con toda seguridad que lo van a hacer. Es una posición pues ahí realmente que da mucho que pensar y que debiera pues realmente llamar a todos esos demócratas y a todos esos progresistas que confiaron y que han depositado esperanzas en Petro y en esa táctica, que debería llamarlos pues a reflexionar sobre ese camino. En últimas, ¿sí? ¿Cuál es la mejor actitud y qué es lo que se debe hacer para conquistar las reivindicaciones del pueblo? Las de quien las dé, las de Petro o las de el Ejecutivo, el Legislativo, quien las dé. Pero en últimas, pues hay que reflexionar y ese es un llamado importante, interesante que hay que hacerle pues a ellos. Porque los enemigos del gobierno están envalentonados y van por más. En el seno de los enemigos del pueblo, a pesar de sus contradicciones objetivas, que es lo otro que hay que tener claro en eso, no es que entre esas facciones de los enemigos no existan contradicciones. Claro, allá existen contradicciones y son objetivas. Sin embargo, están unidos en oponerse a cualquier tipo de reforma que atente contra los intereses de los dueños del capital. En eso se ponen de acuerdo y fácil, ¿sí? Y está visto, ¿no? Toda la cuchilla que le echaron a las reformas, a las propuestas, que ni siquiera pues las aprobaron, ya dejaban ver, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? El asunto, pues, por ejemplo, de las EPS, que fue una de las grandes banderas de campaña y que, sin embargo, ya está claro que no van a ser destruidas. Es decir, no van a abolir las EPS. Y eso es un punto ya en el que se pusieron de acuerdo. Las van a maquillar, les van a poner otro color, les van a poner otras funciones, pero ya no lo van a hacer. Es decir, ellos ya pusieron firme su posición. La burguesía no está dispuesta por las buenas a acabar con las EPS, con ese gran negocio de la salud. Tampoco lo van a hacer con los fondos privados de pensiones, ¿sí? Porque también saben el gran dinero, el gran capital que se mueve ahí y ya fueron claros y contundentes frente al gobierno. No van a permitir que se acaben esos fondos. Y el gobierno también ya está cediendo en eso, ¿sí? Como tampoco están dispuestos a un alza real de los salarios. Sabemos pues que una cosa es el alza nominal y otra cosa es el alza real, que van de la mano, pero son asuntos distintos. Y el hecho real es que ese asunto, esa bandera del alza general de los salarios sigue siendo una de las banderas más importantes, más significativas, más decisivas en la actual lucha de clases en Colombia. ¿Sí? Porque con ese cuento de que no hay presupuesto, con ese cuento de que un alza lo que hace es disminuir el empleo y toda esa palabrería güera que nos están metiendo, ¿sí? Con ese cuento entonces el gobierno también cede también en eso, ¿sí? Es decir, la burguesía también ha mostrado que no está dispuesto a ceder en eso. Y el otro, un asunto muy sentido pues, y que era también uno de las promesas y que ni siquiera en eso
la burguesía cedió. No van a liberar por las buenas a los presos por luchar. Es decir, esa cantidad de jóvenes que están todavía pues en las prisiones, que estaban con la esperanza de que inmediatamente pues ganara las elecciones Petro, iban a salir libres, pues ahí están, todavía presos y sin muchas perspectivas, por lo menos en estas condiciones, de que logren la libertad tan merecida. Y ante las reformas que no las dejaron pasar en la primera legislatura, lo que se ve es que en la que viene van a tratar de impedirlo también. Y está claro de que si alguna de ellas pasa, será primero pasándola por las tijeras del Congreso, es decir, le van a echar toda la tijera posible. Entonces, ese es el otro aspecto que tenemos que poner en contexto. ¿Por qué? Porque el llamado que están haciendo para el 20 de julio es salir a apoyar el gobierno y a las reformas. Es decir, ¿cuáles reformas son las que están llamando a apoyar? Tenemos que ser claros en eso, ¿sí? Nosotros no podemos llamar a la ciega a decir, vamos a apoyar unas reformas. No, es que no se trata de apoyar unas reformas, se trata es de levantar una plataforma de lucha, que es el otro aspecto que es importante ahorita y que marca una diferencia en eso que nosotros hemos llamado lo de los dos caminos, ¿sí? Entonces, muy críticos frente a ese llamado tan general, tan abstracto de apoyar al gobierno y sus reformas, ¿sí? Primero, no está bien, no es correcto, no es un llamado pues correcto que se llame al pueblo a apoyar un gobierno en general, ¿sí? Es decir, el pueblo, los revolucionarios, los trabajadores no tienen necesidad, no tienen por qué casarse con apoyar a ningún gobierno. Es que el problema de los trabajadores, el problema del pueblo, no es con un gobierno en particular, ¿sí? ¿Cuántos gobiernos han pasado desde la aplicación de la ley 100? ¿Sí? O sea, el problema no es un gobierno. Entendamos eso y tratemos de explicárselo de la mejor manera a los trabajadores. El problema no es un gobierno, el problema es el Estado, ¿sí? El problema es las clases dominantes. Es decir, son esos dos blancos de ataque los que tienen que tener los trabajadores en la mira. El Estado como aparato de dominación de una clase sobre el resto de la sociedad, ¿sí? O de unas clases sobre el resto de la sociedad, ¿sí? Y el otro blanco es los intereses económicos y políticos de las clases dominantes. Lo del gobierno es una cosa circunstancial con la cual los trabajadores no deben casarse, ¿sí? Se refrenda entonces por los hechos que para los trabajadores y para la lucha pues del movimiento obrero, el problema no son las reformas, hay que tratar de quitar eso de ahí, ¿sí? Hay que educar sobre eso. El problema es que los trabajadores tienen que levantar una plataforma de lucha del pueblo colombiano. Ya existe, pues, de hecho, una plataforma de lucha. La organización política, la Unión Obrera Comunista, ha promovido una plataforma de lucha. Y lo más seguro, pues, es que haya que hacerle algunas variaciones. Con toda seguridad, pues, se van a hacer. Habrá otros revolucionarios que han también levantado algunas, y de todo eso hay que confeccionar una, ¿sí? Esa tiene que ser independiente, que es sobre la base de esa independencia que se puede llegar a acuerdos, ¿sí? Y que el camino es la lucha directa. Esos dos aspectos son claves en todo el trabajo político de organización y de movilización que tienen que hacer los revolucionarios. Una plataforma de lucha independiente del pueblo colombiano, y el único camino posible es la lucha directa. Esas dos son dos banderas, dos armas de combate, dos armas de lucha, dos armas de trabajo en la educación para los trabajadores, que tienen que ser una marca registrada para los revolucionarios, ¿sí? Los que estén de acuerdo con eso, con ellos nos unimos, ¿sí? Lucha directa y una plataforma. Bueno, el otro asunto tiene que ver con las asambleas.
vuelven efectivamente a ponerse de moda, vuelven a promoverse. En su momento pues fueron una reacción espontánea en muchos casos. No existe lo espontáneo en lo absoluto al 100%, pero fue del movimiento espontáneo, de ese gran levantamiento popular, que emergieron esas formas asamblearias donde la gente se reunía pues en grandes asambleas, en barrios, en universidades, en centros, para debatir y para resolver el camino a continuar en ese levantamiento popular. Esas asambleas cogieron prestigio, esas asambleas gustaron, esas asambleas mostraron pues a los luchadores y a muchos jóvenes que no habían vivido esa experiencia en carne propia, les mostraron eso y les permitieron vivir en vivo y en directo esa posibilidad real de asumir ellos en sus propias manos la decisión de los asuntos importantes del pueblo colombiano, de la lucha de sus banderas, de su organización, de sostener una huelga, de sostener ese gran levantamiento popular, de tener el poder y de tomar decisiones, ¿sí? Y esas asambleas hoy vuelven a ponerse de moda. Ahora, en dos sentidos. El primero, porque de la misma gente, de la misma juventud sobre todo, empiezan a llamar nuevamente a hacerlas. Necesitamos esas formas asamblearias. Pero en el otro sentido, porque sabemos que unos de los que se aprovecharon y recogieron gran parte de lo del levantamiento fue el camino de los que llamaron pues a las elecciones, a apoyar el gobierno. Entonces por eso hemos visto en varios llamados, incluso de las mismas palabras, de la misma voz de Gustavo Petro, el llamado a hacer asambleas, asambleas para apoyar el gobierno. Entonces hay que entender bien, hay que entender bien de qué estamos hablando, cuáles asambleas están y en qué grado sirven. No es que ninguna sirva, o sea, no vamos a descartar y a sacar de tajo cualquier asamblea. ¿Por qué? Porque existe un factor importante, ¿sí? Los comunistas, los revolucionarios tienen que estar donde esté el pueblo organizado. Donde esté el pueblo ahí para organizar, allá tienen que ir los comunistas a llevar la conciencia, a llevar la orientación, a llevar la política. Y si esas formas asamblearias que promueve el gobierno y que con seguridad pues lo secundan, pues lo apoyan los jefes de las centrales, van a organizar gente y van a estar allá, pues hay que ir allá, ¿sí? Hay que estar allá para contribuir a eso. Pero también hay que promover e impulsar las otras, las que se mueven abierta y completamente con independencia de la política, del gobierno, también hay que hacerlas. Entonces, para ese 20 de julio, ¿qué podemos decir de cuál es la actuación correcta de los revolucionarios? Primero tenemos que decir esto. Así como los enemigos del pueblo, de lo que hablábamos ahora, llegan a acuerdos, a pesar de que tienen sus divergencias, llegan a acuerdos, los amigos del pueblo también pueden y deben hacerlo. Esa es una orientación pues importante. Nosotros no trabajamos solos, nosotros no podemos ganar solos, nosotros no podemos oponernos y derrotar a los enemigos del pueblo separados, ¿sí? Hay que llegar a acuerdos, hay diferencias entre nosotros, pero podemos llegar a acuerdos. En esa lucha por llegar a acuerdos, partimos de una idea común, y es que tenemos un enemigo, ¿sí? El enemigo es el Estado, el enemigo es la clase, la burguesía y sus políticas, ¿sí? Ese es un enemigo común. Ahora, insistimos en lo que hemos insistido varias veces. ¿Quién gana la dirección en esos acuerdos? Es lo decisivo, ¿sí? Después del levantamiento, durante el levantamiento, era evidente pues que se impuso el camino de la lucha, que se impuso el camino
del poder directo de los trabajadores, de la organización y movilización revolucionaria de la gente, de la toma de decisiones por mayoría. Se impuso pues ese camino revolucionario que es el que tanto necesita y el que tanto le gusta al pueblo y con el que realmente se obtiene la conquista de los objetivos. Y los que son trabajadores sindicalizados lo saben. Si quieren obtener triunfos, tienen que ir a la huelga. De lo contrario, difícil, ¿sí? Entonces, en esa lucha por quién le pone dirección está lo decisivo. Insisto en que es sobre todo decisivo los objetivos de la lucha y las formas de lucha para conquistarlos, ¿sí? El tema de los objetivos, de la plataforma de lucha, de las banderas, de las conquistas, de los propósitos, es un asunto que hay que ganar en la discusión, que hay que convencer, que hay que debatirlos, educar, explicarlos de muchas formas para lograr efectivamente que el conjunto del movimiento adopte esos objetivos como propios, ¿sí? En ese sentido, eso es relativo, puede uno decir, eso es negociable, ¿sí? En ese asunto eso es negociable, en eso tenemos que ser claros, ¿sí? Pero no se puede transigir con los principios en cuanto a las formas de lucha, ¿sí? Porque si se cede en eso, se pierde todo. Es decir, si no es con la lucha, si no es con la movilización, si no es con el paro, no podemos llegar a acuerdos. Y nos unimos es con la gente que esté dispuesta a eso, ¿sí? Luchar entonces porque se adopten las banderas de lucha del programa inmediato y porque allí se encuentran las medidas que realmente atacan de raíz los problemas principales. Y no permitir que se ponga como condición el otro asunto importante, en este caso de ahorita, de lo que se está presentando en estos momentos, no permitir que se ponga como condición para esa unidad el apoyo o la oposición al gobierno. Esa no puede ser una condición para unirse, que es uno de los asuntos que hay que también educar, porque es que espontáneamente muchos dirigentes intermedios, sobre todo, se han dejado llevar por ese camino y entonces han dicho, no, es que aquí lo que tenemos es que unirnos todos a apoyar al gobierno, como si esa fuera una condición para luchar. Entonces hay que educar y hay que explicar que esa no puede ser una condición para unirse. El que quiera apoyar al gobierno, que lo apoye. No hay ningún problema. Siempre y cuando estemos de acuerdo es en que el camino es la lucha directa del pueblo, la organización, el paro, la huelga, ¿sí? En eso es que tenemos que ponernos de acuerdo. Lo otro no tiene, incluso hay que tratar de que eso ni siquiera se discuta ahí, que no sea un tema de discusión en esos espacios, ¿sí? Ahí el problema no es de oponerse o no oponerse al gobierno. El que lo quiera apoyar, que lo apoye, ¿sí? El problema es una plataforma de lucha y una forma de lucha, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tratar de sacar de esas discusiones el asunto de la oposición o del apoyo al gobierno, como también el apoyo u oposición a las tales reformas, ¿sí? Eso no debe ser, eso se le debe restar la mayor posibilidad de importancia en esas discusiones, ¿sí? Hay que trabajar con independencia, es el otro asunto. Cuando se hacen acuerdos con otras fuerzas, con otras tendencias, con otras organizaciones, no quiere decir que se disuelva el trabajo de los revolucionarios. Hay que impedir eso, porque en últimas el trabajo más importante es el que se hace con independencia, ¿sí? Es decir, es muy importante unir a todos los revolucionarios, ¿sí? Y tienen que tener su propio plan, tienen que tener sus propias tareas, tienen que tener su propia acción, porque eso también contribuye a jalar a otros, a esos trabajadores que están indecisos frente a ese camino parlamentario y frente al camino revolucionario. Si ven a los revolucionarios actuando, pues les va a gustar eso y se van a venir hacia acá. Y si el movimiento revolucionario está actuando, pues con toda seguridad que va a tener mayor poder de injerencia en esas reuniones asamblearias y en esa toma de decisiones, porque es gente que va mostrando trabajo, mostrando acción, mostrando fuerza.
Entonces es bien importante eso. Desde los primeros días del mes de julio, los trabajadores de la red de bibliotecas de Cali, organizados en el colectivo Bibliotecas a la Calle, denunciaron los problemas por los que atraviesan las bibliotecas y sus trabajadores. Debido a que en varios de sus espacios llevaban 8 meses sin servicio de Internet y sus trabajadores completaban hasta 3 meses sin recibir su salario. Las condiciones laborales del personal que trabaja para las bibliotecas públicas es indigna. Son trabajadores sometidos a contratos de prestación de servicios que normalmente deben ser renovados cada 2 o 3 meses, lo que les significa una permanente inestabilidad en el pago de los salarios e inestabilidad laboral. Hay bibliotecarios o gestores culturales a los cuales la Secretaría de Cultura de Cali ha explotado por 10 o más años, sin que tengan contratos a término fijo. Esta situación de los contratos de prestación de servicios renovados cada 2 o 3 meses es caldo de cultivo para la corrupción y la politiquería, pues cada tanto entran a ocupar ciertos cargos las llamadas cuotas políticas, personal cuyo mérito es representar votos de esos trabajadores y de sus familias, con lo que el Estado burgués se sirve de ese tipo de contratación para favorecer su electorerismo. Esta politiquería y corrupción en la contratación genera sobrecarga laboral y superexplotación de los compañeros que, por su mérito como gestores culturales, promotores y animadores de lectura, han llegado a ocupar el cargo que ocupa, pues muchas veces las cuotas políticas no son personal formado, capacitado e idóneo para la labor. Luego de 2 semanas de denuncias y tímidas acciones de movilización para no poner aún más en riesgo sus contratos y gracias al apoyo de la comunidad que necesita y usa estos espacios bibliotecarios, el secretario de Cultura se vio obligado a dar la cara y responder a los bibliotecarios, no sin antes demostrar el carácter reaccionario de quienes ocupan esos cargos, pues el secretario se atrevió a señalarlos de encapuchados digitales, aludiendo a que quienes se manifiestan en defensa de sus derechos son delincuentes. Por su parte, trabajadores de las organizaciones sindicales que agremian a los empleados públicos del distrito de Cali, Sindiestatales, Asotransol, Asispuncol y Sintraserpubal, representante de los trabajadores de las empresas sociales del Estado que son los hospitales públicos y centros de salud de la ciudad, en medio de las negociaciones de una de las redes, se unieron en un mitin en las instalaciones de la Secretaría de Salud para exigir la participación como representantes de los trabajadores en las reuniones en las que se acuerda el aumento salarial. Los trabajadores y empleados de este sector salud están siendo sometidos a condiciones graves de acoso laboral que ponen en riesgo su salud mental y física, pero que además los convierte en los principales responsables de los problemas y dificultades del sistema para la prestación del servicio. Falta de insumos y condiciones indignas para la prestación de los servicios de salud, producto de la corrupción en los contratos, las nóminas paralelas que se generan por cuotas de la politiquería. Además, en la mañana de este 18 de julio, los trabajadores y empleados del Hospital Universitario del Valle salieron a protestar contra las condiciones de incertidumbre en que se mantiene la salud en el departamento. Denuncian el retraso en el pago de sus salarios y los problemas a los que se siguen viendo sometidas las instituciones de salud en el departamento. Igualmente, los trabajadores y docentes de la Universidad del Valle se tomaron la universidad en medio de la negociación en la que se adelanta una lucha por la formalización de los contratos, tanto de empleados como de docentes hora cátedra. Las miserables condiciones de contratación repercuten en la calidad de la educación, puesto que la figura de inestabilidad de los docentes contratistas afecta directamente la calidad de la formación universitaria. La crisis de la educación pública y las universidades, del sistema de salud y en general de los empleados y contratistas del Estado se viene agudizando, y las condiciones miserables de los contratos a los que se ven sometidos trabajadores y docentes, son una razón más para que todo el pueblo se organice y movilice con urgencia en asambleas populares y federaciones sindicales independientes para luchar por la contratación directa y alza general de salario. Bueno, nuevamente queremos pues hacer el reconocimiento pues aquí con todos los que nos están acompañando de ese trabajo hecho por los compañeros de Cali, que con este informe que ya lo vimos pues y lo escuchamos va más allá de
solamente pues la lucha pues en biblioteca. Es un reporte pues de varias luchas que se están desarrollando allí en Cali. Y es bien importante, incluso los llamo pues a que continúen con esa actividad, y de otras partes, también a otros compañeros de otras ciudades o incluso pues de otros países si hay por ahí, para que aprendamos de esta iniciativa y hagamos algunos reportes. Ojalá para cada programa pudiéramos tener algunos para presentar aquí, y haríamos todo el esfuerzo pues de hacerle el campo para transmitir esos mensajes y esos informes pues de la lucha del movimiento obrero. Valioso, y a trabajar pues fuertemente por ese desarrollo pues de ese camino revolucionario, y por lo que llama ahí también de avanzar en ese proceso de reestructuración del movimiento sindical, que con toda seguridad contribuirá a todo el desarrollo de la lucha del movimiento obrero a nivel nacional. Bueno, sobre otro asunto de lo que estábamos hablando, el tema de las asambleas, ¿no? Eh, quiero destacar por lo menos estos puntos ahí de lo que estamos hablando, para que veamos pues la importancia, para que no las dejemos pasar, y les prestemos mucha atención, porque esas formas de asamblea representan el futuro, representan esa forma embrionaria de organización de poder directo de las masas, porque allí los activistas, los luchadores directos, los de base, los que están realmente en las calles peleando, pueden participar de manera activa, no como convidados de piedra, como efectivamente son tenidos, lamentablemente hay que decirlo, los trabajadores de base en muchos organizaciones, y sobre todo pues por parte de los dirigentes de las centrales obreras, ¿no? Hay que reconocerlo, y así les duela, pues hay que decirlo, ¿no? Esas formas asamblearias les permiten pues a ese actor directo participar directamente allá en las decisiones y en la dirección de la lucha. Y por lo tanto son ese primer paso en la preparación de la confrontación del pueblo con los enemigos. Deben servir también para la plataforma, elegir allí directamente, que se discuta allí, que se debata allí la plataforma de lucha, que se apruebe, que allí se debatan también, se pongan a consideración las formas de lucha, y que allí directamente los asistentes, quienes participen, elijan de entre ellos mismos a los mejores representantes para que dirijan todo ese trabajo de lucha y organización. Por lo tanto, es importante la participación de los revolucionarios, pero es importante que lleguen allá con acuerdos previos sobre todo. Es decir, no puede llegar, no es correcto, no está bien que los revolucionarios lleguen allá desarmados, lleguen allá separados, lleguen allá sin haber discutido y haber cuadrado previamente cuál es la táctica, qué es lo que van a impulsar, cómo van a lograr convencer y aglutinar y conquistar pues a toda esa base que llega a esas organizaciones, a esas reuniones asamblearias, conquistarlos para el camino de la lucha, para el camino de la táctica revolucionaria. Por lo tanto, hay que llegar dispuestos a participar activamente en todas las deliberaciones, participar en las discusiones, incluso estar dispuestos a asumir los cargos de dirección que allá se propongan, porque objetivamente allá hay que ir a pelear por la dirección de esas fuerzas. Y por lo tanto, deben ser ejemplo en todo lo que se vaya a resolver, a lo que se decida, y porque tenemos que ser conscientes de eso. Los revolucionarios, los comunistas que actúan en esas luchas de masas, son el ejemplo, son la ventana para que el pueblo, para que los otros revolucionarios vean cómo es que actúan los comunistas, aprendan a querer al comunismo, vean realmente que por ese camino sí se pueden conquistar efectivamente, y sean ejemplo pues en eso. Ya concretamente para la jornada del 20 de julio, yo creo que la orientación, la recomendación, por lo menos, si se quiere tomar de esa manera, la recomendación debe ser organizarse, aun cuando estamos pues a 2 días, pero se puede hacer algo, organizarse en cada ciudad para participar como activistas revolucionarios, es decir, no ir como obreros aislados, sino
si son 10, si son 5, si son 3, los que sean, rápidamente reunirse y llegar a acuerdos. ¿Qué vamos a hacer el 20 de julio? Si somos 4, bueno, vamos a repartir un volante y organizar la actividad de ese día, que creo yo se destaca sobre todo lo que se puede hacer de propaganda, de llevar propaganda escrita, de hacer un trabajo de agitación, si es posible hacer un bloque con pancartas, si es posible colocar un puesto de propaganda, si es posible participar en la agitación y donde haya tarima, ganar la tarima y hacer un discurso con una orientación muy clara, llamando pues a esas reuniones asamblearias y a todo ese camino de la lucha directa, y con todo pues la orientación que tienen que llevar los revolucionarios. Es decir, en esencia, preparar las fuerzas para esa jornada del 20 de julio. No es lo mejor, no es lo que quisiéramos, pero es una concentración de masas, es concentración de pueblo, van a estar allá, es el pueblo pues que tiene la idea de que hay que hacer algo diferente, y los revolucionarios deben ir allá con las ideas, con la claridad, para que eso sea asumido efectivamente. Y siempre destacando en esa propaganda, en todo lo que se diga o lo que se haga, que el enemigo a vencer es la política burguesa con todas sus medidas que van en contra de los trabajadores, y que el gran enemigo y el que hay que poner en la mira realmente en el futuro, ojalá muy pronto, es el Estado, es el que hay que destruir. Y por ende, una necesidad, y nunca olvidarla, de que los trabajadores, el proletariado, los obreros revolucionarios, tienen que aprovechar todas estas luchas para avanzar también, para definirse, para asumir su papel en esa importante tarea tan necesaria, tan urgente, que es la construcción de un partido político revolucionario en Colombia. Mientras no exista ese partido, el movimiento obrero va a ser débil, y hay que reconocerlo, hay que ser claros en eso, ¿sí? A pesar de que exista mucho movimiento, a pesar de que exista mucha lucha, si no existe un partido político revolucionario que pueda dirigir toda esa lucha, orientarla, siempre va a haber un factor de debilidad, y por eso es importante que todo esto contribuya. Finalmente quiero presentarles mis disculpas porque no pude leer toda la cantidad de comentarios que hay en el chat. Como ustedes se habrán dado cuenta ya por el desarrollo del programa, me tocó hoy solo, aquí con el equipo técnico, pero solo pues en la presentación del programa me dejaron como un hongo, pero están haciendo otras tareas los otros compañeros de una urgencia pues apremiante, pero estamos aquí pues dispuestos pues a esto. Les agradezco enormemente su participación, todos los saludos que hay en el chat, toda esa disposición, todo ese interés, y vamos ahorita pues a pasar también un video del compañero del vocero de la Unión Obrera Comunista, con un llamado muy importante, con esa campaña que estamos desarrollando a nivel internacional de apoyo a las guerras populares en la India y Filipinas. Saludos a todos los compañeros y compañeras que se han conectado a este nuevo episodio del programa Vanguardia Obrera. Le habla León, vocero de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta de Colombia. Les quiero comentar que desde el 1 de julio nos sumamos a la campaña internacional de apoyo a las guerras populares en la India y en Filipinas, en homenaje a sus camaradas mártires y por la libertad de sus presos políticos. Esta campaña va a concluir el próximo 28 de julio, y por tanto queremos hacerle la invitación para que se sumen a las distintas actividades de agitación y propaganda que se vienen impulsando desde el portal Revolución Obrera y desde el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India en su sección Colombia. Bueno, muchas
Muchas gracias al compañero León por ese corto pero sustancioso mensaje para fortalecer ese trabajo tan importante a nivel internacional. Tenemos que romper pues cierta idea algo estrecha y nacionalista que nos han inculcado a nosotros de que lo importante es lo que hagamos aquí. No, vivimos en un mundo dominado por el capitalismo a nivel internacional. Esto es un solo sistema en todo el planeta y sabemos que los imperialistas y la burguesía está unida internacionalmente contra el movimiento obrero, contra la lucha de los revolucionarios. La lucha de esos compañeros en la India y Filipinas es un faro, es una llama, es una punta de lanza de toda la lucha del movimiento obrero y del pueblo contra este engendro que tenemos que destruir, que es el capitalismo, y por eso tenemos que apoyarla, tenemos que salir en defensa, en respaldo, porque ahorita precisamente hay una campaña internacional liderada por el imperialismo para destruir, para aniquilar, para asesinar a todo el movimiento marxista, leninista, maoísta que está dirigiendo esa lucha en la India y en Filipinas, con el agravante de que allá existe un movimiento con profundas raíces entre el pueblo, entre los campesinos y entre los obreros y el movimiento indígena, y por lo tanto es una lucha, es una carnicería realmente lo que está haciendo el imperialismo, y tenemos que salir en defensa y tomar esa guerra como una guerra de nuestros hermanos que están librando allá. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber estado aquí en esta emisión. Esperamos que compartan esta transmisión, que la pongan a disposición y que nos envíen muchos reportes de cómo les va en esa jornada del 20 de julio, y nos encontramos en otra próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Saludos a todos los compañeros y compañeras que se han conectado a este nuevo episodio del programa Vanguardia Obrera. Le habla León, vocero de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta de Colombia. Les quiero comentar que desde el 1 de julio nos sumamos a la campaña internacional de apoyo a las guerras populares en la India y en Filipinas, en homenaje a sus camaradas mártires y por la libertad de sus presos políticos. Esta campaña va a concluir el próximo 28 de julio y por tanto queremos hacerle la invitación para que se sumen a las distintas actividades de agitación y propaganda que se vienen impulsando desde el portal Revolución Obrera y desde el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India en su sección colombiana, y también para que conozcan y se sigan informando sobre estos dos procesos revolucionarios, los cuales hacen parte de ese gran proceso de la revolución proletaria mundial, y que es muy importante que todos los obreros conscientes, que todos los revolucionarios en Colombia puedan conocer esta maravillosa experiencia que se viene adelantando las masas revolucionarias en estos dos países. Entonces, esa es la invitación a que sigan participando de esta campaña, en seguir imprimiendo y pegando este cartel, que es el cartel oficial de la campaña, y que puedan seguir compartiendo el contenido que desde el portal Revolución Obrera se está difundiendo sobre estos dos procesos revolucionarios. Saludos.